Damos inicio al programa de entrevistas de La Luz Radio, Hablemos de Fe, con Iván Andaeta. Muy buenas noches tengan todos ustedes el día de hoy. Bienvenidos a un programa más de Hablemos de Fe por acá por La Luz Radio. Quien les da la bienvenida, Iván Landaeta, el conductor del día de hoy, el director ejecutivo de nuestra emisora, Jesús de Nazaret, el Cristo. Y hoy tenemos un programa súper especial. Tenemos al doctor José Bucete desde España. Y voy a leer un poco de su currículum para que ustedes lo conozcan. Abogado egresado de la Universidad de Carabobo, exprofesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política de la Universidad de Carabobo. Diploma en Gerencia Política y Política Pública de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Graduado ya de la Maestría de Derecho del Trabajo en España. Hoy lo vamos a tener acá con un tema muy interesante que se trata de la fe en el panorama político mundial. Así que no se pueden perder al regreso este programa porque va a estar súper interesante. Los invito a que en pocos minutos estamos de regreso con el doctor José Bucete y el tema del día de hoy. Así que ya regresamos y no se aparten de nuestra sintonía. Buenas noches tengan todos. Bueno, aquí ya estamos con el invitado del día de hoy, el doctor José Bucete. Muy buenas noches, José, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. Un placer saludarte y, por supuesto, a todas las personas que nos ven y que nos escuchan en este momento. Así es, estamos al aire por La Luz Radio en nuestro canal de YouTube y viernes a las 8 de la noche estamos también en nuestra emisora de radio, La Luz Radio. Así que un placer para nosotros tenerte hoy aquí, José Bucete, como ya lo comenté cuando te presenté, venezolano viviendo hoy en España. ¿Qué tal está eso por allá en España, José? Bueno, ahorita mismo con algo de frío ya, porque estamos entrando ya en la etapa invernal, estamos en el otoño. Y bueno, nos está pegando un poquito ya, nos está apretando un poco más el frío, pero dentro de todo lo que cabe, bueno, estamos bien. Estoy aquí en España, ciertamente, como lo decías, Iván, con mi familia. Y bueno, estamos bien. Yo estuve aquí, terminé hace unas 3 semanas unos estudios que estaba haciendo, que fue la razón principal por la cual migramos a España, por la razón de unos estudios que tenía aquí en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, después de un año estudiando, pues ya vimos los frutos de graduarnos. Así es, así es. Bueno, el tema del día de hoy, José, la fe en el panorama político mundial. Sé que muchos de nuestros oyentes van a estar muy interesados en este tema, ya que cómo podemos unir la fe, ponerlo en el medio de ese panorama político que hoy día vemos un poco enredado, como decimos aquí. Cada día lo vemos un poquito más turbio, más enredado, pero ¿cómo metemos la fe ahí? Así que, bueno, los micrófonos son todos tuyos para que en esta parte nos des un poco de ese panorama político y la visión que tienes tú, José. Bien, bueno, lo primero que quiero decirte, Iván, es que, y para todos los que nos escuchan, es que no crean que el panorama político está turbio únicamente en Venezuela, que bueno, que conocemos a ciencia cierta lo que está ocurriendo allá y cómo está ocurriendo.
y todos los factores que están mezclados en el problema político venezolano. Venezuela ciertamente es un punto rojo en el mapa turbio que se presenta en el mundo, porque actualmente, hoy en día, el panorama político está, como decías tú, enredado y bastante turbio a nivel mundial. ¿Por qué? Bueno, una de las principales razones es, desde el punto de vista de investigación social, se alude que la democracia está en una crisis institucional. Y al haber una crisis democrática o de la democracia como institución de sistema de vida de los países occidentales, bueno, obviamente emergen o ayudan a emerger nuevos antivalores, nuevas personas que lo que busquen es la demagogia, el populismo, que busquen, por supuesto, poner algunos valores en primacía por encima de los valores que hasta ahora nos han movido a nosotros como democracia occidental y como sociedad occidental y como sociedad tolerante, como sociedad que ha vivido en libertad, que ha vivido en democracia y que quiere seguir buscando y prevaleciendo esos sistemas. Ahora bien, también eso, aquí quiero decir algo muy en claro. Yo lo que voy a hablar, no voy a hablar específicamente en defensa o en contra de algún dirigente político, de algún líder político, o de algún presidente o algún expresidente, porque bien lo dice la palabra de Dios que no hay ni uno bueno, ni aún uno hay bueno. Es decir, y todo lo que pasa en el mundo, no en Venezuela nada más, todo lo que ocurre en el mundo ocurre bajo la soberanía y el poder de Dios, porque Dios, como lo dice su palabra, es el que permite y el que quita y pone reyes. Es decir, cuando hablamos de quita y pone reyes, es el que quita y pone gobernante. Es decir, ¿quién puedo ser yo, sencillamente un simple mortal para criticar o para juzgar, ¿no?, la decisión que Dios ha tomado para poner tal o cual dirigente o tal o cual presidente al mando de una sociedad? Pero lo que sí estamos viendo hoy es que se están mezclando en el mundo una serie de valores que no han sido los valores y principios que hasta ahora nos han movido como sociedad. ¿Ok? Ciertamente la sociedad occidental ha estado dominada o liderada, mejor dicho, por países como los Estados Unidos o los países europeos, que bueno, son unas democracias y unos sistemas democráticos que están basados en valores del cristianismo, catolicismo, en algunos otros casos, sobre todo en el arraigo que tiene el catolicismo en algunos países del sur de Europa. Sin embargo, en el norte de Europa prima el cristianismo. Sin embargo, hay un grupo hay un núcleo de personas de mucho poder en el mundo que han estado buscando y generando matrices de opinión a favor del multiculturalismo, que eso es uno de los temas que sería algún momento bueno conversarlo aquí en tu programa, porque el multiculturalismo lo que nos ha dicho es que todos somos buenos y todos merecemos todo. Y ciertamente todos merecemos ser tolerados y todos debemos ser tolerantes. Todos tenemos derechos y todos debemos también disfrutar de esos derechos, del acceso a esos derechos y poder ejercer esos derechos. Ahora bien, no todos pensamos igual y no todos vemos la sociedad, la democracia y el sistema de convivencia de igual forma. Por ejemplo, los países musulmanes no entienden ni ven la forma de vida como la vemos nosotros en nuestras democracias occidentales, sencillamente por una razón cultural. Pero el Islam, y también lo ha dicho la palabra de Dios, el Islam ha ido tomando gran presencia dentro sobre todo Europa, ha ido minando Europa, y eso ha traído como consecuencia que personas con pensamientos radicales hayan perpetrado ataques a personas civiles dentro de los países europeos que han acogido y le han abierto las puertas a esas personas con la mejor intención. Ojo, yo aquí no voy a decir que todos los musulmanes o que los musulmanes que llegan son malos. De eso no se trata esta conversación. Se trata de hacer un poco de balance entre lo que hay y lo que está ocurriendo. Sí, del equilibrio de no ser radical de ninguna de las dos partes. Correcto, correcto. Y el tema de la tolerancia para poder convivir y para que podamos entender. Hay que entender, por ejemplo, en el caso mío y de mi familia que emigramos. Bueno, se supone que si yo migro a un país como España, país que quizás se parece mucho de donde yo vengo, ciertamente, socialmente, culturalmente, nos parecemos mucho, es más, compartimos muchísimas cosas, pero no es menos cierto que yo cuando estoy llegando tengo que adaptarme a las reglas y al funcionamiento de este país. No puedo pretender yo exigirle a este país que cambie sus normas y que cambie sus mecanismos de convivencia para poderme acoger a mí, ¿verdad? Lo que ha estado ocurriendo es algo al contrario.
esas oleadas migratorias que han llevado e invadido a países, bueno, lo que han tratado de cambiar y combinar algunos aspectos del modus vivendi que tenemos en Occidente sobre todo. Y cuando hablamos, por ejemplo, aquí hay dos elementos o digamos dos conceptos clave, que es la libertad y la tolerancia. Cuando nosotros hablamos de libertad, que son cosas de las cuales son palabras que siempre las tenemos en la boca y que se han arraigado profundamente en las sociedades y en todas las ideologías. No hay ideología que no profese la libertad. No hay ideología que no procure o defienda la libertad. Pero ¿qué tipo de libertad estamos hablando? Porque la libertad que muchos entienden, y sobre todo sistemas políticos que dominan hoy al mundo, entienden que la libertad es la libertad, pero bajo mis principios y mis reglas, y tú te la tienes que calar porque sí. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la definición que nos da la Real Academia Española de la palabra libertad, nos dice que es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de alguna manera u otra, pero es responsable por sus actos. Es decir, no porque yo tenga libertad o en nombre de la libertad yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Y eso es lo que ha estado ocurriendo. Se ha estado confundiendo la libertad con el libertinaje. Porque hemos querido cambiar las reglas, porque hemos querido obviar que existen reglas y hemos querido obligar al mundo entero a vivir bajo las reglas de un nuevo orden mundial naciente que se quiere imponer. E igualmente la tolerancia. La tolerancia, el factor o el elemento principal de la tolerancia es el respeto. Y cuando hablamos de respeto, bueno, ciertamente vivimos en sociedades donde el respeto es un valor que se promueve, que se ejerce, que se procura. Realmente eso es una pregunta de reflexión, porque muchas veces creemos que el respeto es, bueno, yo respeto, no digo groserías o no trato mal a una persona, pero eso realmente es todo el respeto. Entonces, aquí, esto, digamos, como te lo decía al principio, es un tema bastante denso. Nosotros ya hace algunas décadas atrás, veíamos que habían dos mundos. El mundo alineado con el mundo occidental liderado por Estados Unidos y Europa. Hoy vemos que existen ya otros polos de poder, como China, por ejemplo, como Rusia, por ejemplo, que promueven otros métodos y otros valores de los cuales nosotros no hemos estado acostumbrados. Y eso, por supuesto, ha ido minando poco a poco el modus vivendi y las democracias que nosotros tenemos. Yo sinceramente te digo, Iván, como conclusión esta primera parte que te puedo dar, ¿por qué el mundo está como está y por qué los ciudadanos escogemos mal a los dirigentes, a los líderes que nos van a representar? ¿Por qué escogemos mal a los presidentes, a los alcaldes, a los gobernadores, a los diputados, etcétera? Bueno, esto es una opinión muy personal, ojo con eso. Pero yo creo que es principalmente porque cuando nosotros vemos hacia adentro de nuestras sociedades y vemos cómo está la familia, nos podemos dar cuenta de cómo escogemos mal porque hacemos mal las cosas desde adentro. Cuando tú ves el mundo hoy tiene la familia fracturada. La institución principal o la familia como eje central institucional de la sociedad no occidental, del mundo, está fracturada y lo único que recibe diariamente son ataques frontales para poder minar cada vez más a la familia como eje central de la institucionalidad. Entonces eso trae como consecuencia que al no haber estabilidad en las familias del mundo, obviamente nos dejamos llevar por los cantos de sirena, por aquellos que nos dicen las cosas bonitas, porque como yo no consigo lo que necesito en mi casa, pues tengo que salir a buscarlo. Y lamentablemente ese problema familiar es producto que como sociedad, hemos decidido abandonar y hemos decidido apartar de la familia, de la educación, de las relaciones interpersonales, de las relaciones entre otros países, a Dios del camino. Es así. Bueno, Mira, José, pero dime. Te voy a dejar una pregunta al aire porque vamos a ir a identificar a nuestra emisora y te voy a dejar esta pregunta. ¿Complacer minorías o mayorías? En la próxima parte vamos a hablar de este tema. Vamos a ver la pregunta que dejamos al aire, ¿complacer mayorías o minorías? Vamos a identificar nuestra emisora. Regresamos en pocos minutos con mucho más de Hablemos de Fe con el Dr. José Ucete.
Estamos de regreso acá en Hablemos de Fe, hoy con el doctor José Bucete desde España. José, te dejé una pregunta al aire y la estábamos medio comentando fuera del aire, pero te la dejo nuevamente para que la conteste. ¿Complacer a las minorías o a las mayorías? Mira, esa es una pregunta por demás interesante y bien difícil de responder. Y te voy a explicar por qué es bien difícil de responder. Porque si lo vemos desde el punto de vista político, obviamente el político únicamente, o únicamente no, lamentablemente es la palabra, de lo único que está pendiente es de preservar el poder, y para preservar el poder necesita voto. Es decir, está obligado a complacer a mayorías, porque el político olvidado, el político mundial, y con esto me refiero, cuando hablo de mundial, no me estoy refiriendo únicamente a Venezuela, ni a una tendencia política. En Estados Unidos, que está muy de moda hoy. Que está muy de moda, no, a todas. Nosotros sencillamente estamos, el político mundial o la dirigencia política mundial, que ha venido sufriendo una degradación en su calidad, en la calidad que presta a la sociedad. Como interlocución, cuando nosotros vemos los partidos políticos, los dirigentes políticos son interlocutores entre el Estado poderoso y la sociedad, ¿ok? Pero sencillamente la clase política en el mundo se ha ido degradando a niveles impensados. O sea, nosotros vemos hoy cómo presidentes o dirigentes políticos, bueno, son unas personas de las cuales uno no siente el más mínimo, ni siquiera, ni respeto, pero tampoco sientes el más mínimo admiración, ¿ok? Pero dejando ese punto al lado, lo que te quiero decir es que la dirigencia política mundial ha decidido ser más popular que responsable. ¿Sí? Para poder ser popular tengo que hablar de lo que todo el mundo en los medios de comunicación está hablando y no decir lo que hay que decir. Cuando nosotros pensamos, y hay una clave o un refrán, o mejor dicho, hay un principio jurídico que dice que nosotros queremos que el Estado actúe como buen padre de familia. ¿Y qué hace un buen padre de familia? Bueno, un buen padre de familia, cuando tiene que regañar al muchacho, lo regaña. El padre, cuando tiene que recortar gastos, recorta. El padre, y cuando hablo del padre, hablo de la familia como tal. Cuando el padre considera que hay alguna cosa que se está haciendo mal, la corrige y busca que eso no vuelva a ocurrir. Pero en el caso de la dirigencia política, lo que hemos estado viendo es que ha decidido amoldarse a una mayoría, así esa mayoría no sea lo suficientemente responsable con lo que se está exigiendo. Y aquí se prestan muchas cosas. Se prestan, por ejemplo, se prestan a que se confundan entonces lo que hablábamos hace un rato, Iván, el tema de la libertad y la tolerancia. Por ejemplo, aquí hay colectivos que han querido imponer su voz en nombre de la libertad que ellos tienen. Pero entonces la libertad de ellos opaca la libertad que yo tengo. Te voy a poner un caso sencillo. Aquí en España justamente se dio un debate donde se pedía que los padres no tuvieran la libertad de criar a sus hijos si fueran hombre o mujer, sino que los niños escogieran. Y te pregunto, ¿qué niño a una edad de 4, 5, 6 años tiene la capacidad de escoger bien y escoger exactamente lo que él es? Entonces hay como una especie de que el niño sea lo que él quiera. Bueno, entonces para esas personas que creen que eso es lo correcto, sí hay libertad, pero para los que creemos que eso no es correcto, no hay libertad. O sea, yo no tengo derecho a criar a mi hijo como yo quiera. Y voy para otro ejemplo, a otro ejemplo distinto. Supongamos que hay gente que dice, bueno, lo que pasa es que ser gay o qué sé yo, fumar marihuana es lo normal y bueno, entonces hay que permitir todos los derechos para todo el mundo como sea. Bueno, entonces imagínate que mañana lleguen los malandros y digan, bueno, mira, lo que pasa es que yo nací siendo un matón y como yo nací siendo un matón, yo tengo derecho a matar. Bueno, pero la vida a quien yo quiera. Hay un caso de un hombre que él dice que es perro. Se disfraza de perro y él se siente perro. Entonces exacto, hay que tener, yo pienso que tenemos que aprender a ver cuando en esas, lo que pasa es que es el antinaturaleza. Correcto. Es algo impresionante cuando tú ves la antinaturaleza y eso es lo que quieren, por eso la pregunta, o sea, porque cada día vemos que lo antinatural o la minoría es la que exige derechos que le aprueban. Correcto.
Porque ¿sabes qué pasa? Si tú pones en una plaza a 1 millón de personas en silencio y en esa plaza tú agarras y lanzas un artefacto explosivo, el que sea, desde el más pequeño hasta el más grande, una bomba o puede ser una cebollita de esas que explotan. Te pregunto, ¿qué hace más ruido? ¿El millón de personas en silencio o la cebollita que explota? Sí, la cebollita se escucha La claramente. cebo Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Las mayorías han sucumbido y han ido cambiando o ido permeando, o por lo menos con su silencio han ido permitiendo que los valores que estas minorías traen se impongan porque las mayorías han decidido o cambiar sus valores y principios o sencillamente no defenderlos. Entonces, ¿qué ocurre? Que actualmente existen una ideología que yo no lo llamaría, yo creo que eso ya de izquierda y derecha ya es algo del siglo pasado, la verdad, o sea, sinceramente. Yo lo que creo es que ahorita hay el globalismo y multiculturalismo contra la globalización y la culturización. Una cosa es culturizar, una cosa es la globalización como mecanismo de conexión entre todos los países y entre todas las personas, y otra cosa es el globalismo que quiere eliminar fronteras, que quiere establecer gobiernos únicos, que quiere establecer organizaciones únicas, que quiere establecer un solo pensamiento, y el multiculturalismo que nos dice, bueno, todos somos iguales, entonces, si tú no crees eso, bueno, pero tienes que calarte porque el otro que sí lo cree, tú te lo tienes que calar. ¿Y por qué? ¿Y porque yo tengo que aguantarme eso? Ah, que yo debo ser tolerante ante esas personas, sí, porque está la otra parte. Se confunde el hecho de que yo no comparta valores, por ejemplo, contigo, para no mencionar a nadie, contigo, Iván, yo no comparto un valor que tú tienes. Entonces quiere decir que como yo no lo comparto contigo, tú sencillamente te volteas y me señalas de que yo te odio. No, no, yo no te odio. Sencillamente no comparto lo que tú haces. Entonces, ese problema, la mayoría, para no sentirse atacada y juzgada, sencillamente ha decidido silenciarse. Entonces, ¿qué está librando el mundo de hoy? Una batalla no ideológica, sino, o mejor dicho, no una batalla de izquierda y derecha, sino una batalla cultural. Una batalla cultural de cambiar los mecanismos de convivencia, los mecanismos, como te decía, de la democracia que nosotros conocemos, que debe reinventarse nuestra democracia. Sí, sin duda. Ahí está el caso de los Estados Unidos, lo comentabas tú ahorita, que está muy de moda. Pase lo que pase en los Estados Unidos, por fin sea quien sea el presidente de los Estados Unidos, si hay algo cierto es que los norteamericanos descubrieron en esta elección, o por lo menos se ratificaron a sí mismos con esta elección, que el sistema electoral tienen que repensarlo. Más allá de que sea quien sea el ganador, porque yo obviamente no conozco la realidad de lo que pueda estar ocurriendo ahí, bueno, estoy en el sitio, pero tienen que repensar su sistema electoral. Igual pasa con nosotros, con las democracias occidentales y las democracias modernas. Tenemos que reinventar nuestras democracias, pero reinventar nuestras democracias no significa entonces poner mayores trabas, sino significa poder generar mayores mecanismos de entendimiento, de tolerancia, pero que se entienda que la tolerancia no significa que, bueno, porque yo respeto lo que tú haces, entonces yo tengo que permitir que tú hagas todo lo que te dé la gana. Porque si no, tendríamos que mañana, como te decía, el que mata y dice, lo que pasa es que a mí me encanta matar a las personas, deberíamos decir, no, es que él no es una persona, él es un enfermo, es considerado un enfermo, no es un homicidio, es un enfermo. Entonces, ¿quién pone en la balanza cuáles son los valores y los antivalores que realmente mueven al mundo? Bueno, lamentablemente, como te decía, las mayorías en esta guerra cultural, para no sentirse juzgados en muchas ocasiones, han decidido quedarse petrificados, estáticos, y las minorías han ido imponiendo sus valores o antivalores, como lo queramos ver. Mira, José, con eso que comentas, yo lo veo desde este punto de vista, la victimización. O sea, Sí, también. las minorías se han victimizado. Y entonces es lo que tú dices, cuando tú no estás de acuerdo con lo que ellos profesan, los atacamos. Exacto, los odiamos. Porque Los entonces llegan odiamos. al punto extremo, ¿no? De Sí, que, sí. no, es que ustedes nos odian. No, no, yo no te odio. Sencillamente no comparto lo que tú haces. Pero es que no, ¿por qué no lo compartes? Porque no estoy de acuerdo con lo que tú haces. Ahora, no quiere decir que el no compartir quiere decir que se genere un sentimiento de odio, para nada. Porque entonces, además, el problema de las minorías es que no vamos a las causas de por qué esas minorías existen y por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo.
sino vamos a las consecuencias que generan siempre. Entonces, claro, si no atacas la causa, nunca vas a corregir el problema. Eso, José. Vamos a ir a una identificación de la emisora y regresamos en pocos minutos con mucho más de Hablemos Perfecto. de Fe. Pero te voy a dejar una pregunta al aire. Que sea fácil, por favor. No te lo prometo. José, hablando de este tema, ¿de dónde basas tú tus criterios y valores y de dónde lo basan las minorías? Ahí te dejo esa Muy pregunta bien. para que la contestemos en la próxima parte aquí en Hablemos de Fe por la Luz Radio. En pocos minutos regresamos con mucho más. Y hemos regresado con mucho más de Hablemos de Fe. Hoy con el tema la fe en el panorama político mundial. Y el doctor José Ucete, el invitado. José, te dejé una pregunta al aire en la parte anterior con respecto a de dónde nosotros los que vivimos bajo las sociedades tradicionales o los valores tradicionales y de dónde ellos sacan esas exigencias, esos principios que exigen a las sociedades mayoritarias en el mundo. Bien. Buena pregunta, Iván. Como te decía, creo que bueno, siempre haces preguntas como difíciles, la verdad. Sí, Pero eso me lo agradece siempre la audiencia. muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, fíjate que actualmente, o mejor dicho, antes de entrar en esa respuesta, quiero irme un poquito hacia atrás, hacia la historia. Y muy brevemente, la mayoría de las democracias occidentales, de todos los países occidentales, desde América del Norte hasta América del Sur y parte de Europa, de la Europa que conocemos y hasta la Europa central, muchos de las cartas fundacionales de cada uno de esos países y sus padres fundadores hicieron esas cartas basados en lo establecido en la Biblia y establecido en el manual que Dios dejó para el hombre aquí en la tierra. Ahora, ¿a qué Biblia se refiere o a qué Dios se refieren estos padres fundadores? Al Dios de la Biblia. No es un Dios con D minúscula, es un Dios con D mayúscula, porque es el único Dios todopoderoso, además que omnipotente, omnipresente, omnisciente, que nos dejó por medio de su palabra una guía. Y cuando tú lees, por ejemplo, la Carta Fundacional o la Constitución de los Estados Unidos, de Canadá, inclusive cuando lees la Carta Fundacional de Venezuela, el Acta de Independencia de Venezuela, o por ejemplo, cuando tú escuchas muchos de los himnos de cada uno de estos países, salvo el de España que nada más tiene música y no tiene letra, pero cada uno de estos himnos siempre menciona o tiene algo que ver con el poder de Dios. Entonces, nuestros padres fundadores allanaron el camino para nuestros países y para nuestras sociedades basados en la palabra de Dios. Entonces, muchas personas que quizás no creen en Dios, que puedan estar viendo esta entrevista, dirán, bueno, ya llegó el fanático religioso que es el que nos va a decir que Dios sí es bueno y lo que hacemos los demás que no creemos en Dios es malo. Bueno, yo nunca he dicho eso. Sencillamente eso, si usted se siente que yo le estoy diciendo eso ya es una cuestión muy personal. Yo lo que estoy haciendo un poquito de referencia a la historia, de dónde nacen nuestros valores fundacionales y nuestros valores tradicionales. Y nuestros valores tradicionales, por ejemplo, la Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y cuando tú revisas todas el andamiaje jurídico, casi que mundial, salvo algunas culturas, la mayoría establece el matrimonio entre un hombre y una mujer. O sea, no es entre dos hombres y una mujer, o entre tres mujeres y un hombre, o entre dos mujeres o entre dos hombres, no. Es entre un hombre y una mujer. Porque además hay unas condiciones naturales, porque recuérdate que los estados tienen que no solamente preservarte a ti y garantizarte a ti el acceso a los derechos, a los bienes, a los servicios, no solamente eso, que es fundamental y para eso existen gobiernos que administran los recursos que todos los ciudadanos tenemos. Pero hay que recordar que los estados deben prever algo fundamental,
que es la preservación de la especie. Y cuando hablamos de la preservación de la especie, bueno, Dios, y si usted tiene alguna queja con respecto a eso, no me la haga a mí ni se la haga a Iván, pregúntele a Dios por qué Dios decidió que el hombre y la mujer se pudieran unir, aparearse para procrear. Eso Sí, no lo decidí yo. fíjate algo, José, con eso que comenta, que es importantísimo, porque ¿cuál es el principio de unir a un hombre y una mujer? O unirse con otra persona. Tener compañía, sentirse amado, ¿no? El fin principal, eso viene en el combo, como dicen. Correcto. Eso viene en el paquete. ¿Sabes? Tener una persona al lado, compañía, amor, respeto, cariño. Pero el fin principal es la procreación. Correcto. Es justamente ese. Y que la única forma de procrear, hermano, es entre un hombre y una mujer. Por eso muchos matrimonios de igual sexo buscan adoptar. Porque es que Correcto. la necesidad de criar, de levantar un ser humano, está implícito en nosotros. Y mira, tanto es así, tanto es la importancia de la procreación y que los estados procuran la preservación de la especie. Y cuando hablo de la especie, obviamente hablo de la especie humana, y aquí estoy hablando meramente desde el punto de vista académico, ¿no? Pero tanto es así que, por ejemplo, en los países nórdicos o en todos los países occidentales, y creo que inclusive en China también, cuando una mujer sale embarazada, ¿qué es lo primero que puede pedir la mujer a lo que tiene derecho? A una baja por maternidad. Y en muchos países, en el caso de los países nórdicos, el Estado les paga a las madres, les da una manutención mientras la madre está embarazada y después por 1, 2 o 3 años, creo que en Suecia creo que son 3 años, por baja de maternidad para que la mamá pueda estar con el niño. Inclusive le pagan hasta al padre. Es decir, eso te indica la necesidad y lo que buscan los estados para que la especie humana pueda procrear y puedan tener una estabilidad para procrear. ¿Qué pasa hoy en día? Bueno, que como te decía, el globalismo ha estado tomando control sobre los medios de comunicación masivos. Cuando tú prendes la radio, salvo esta emisora obviamente, pero cuando tú prendes la radio, cuando prendes la televisión o cuando pones Netflix, ¿qué el 99% de las cosas que ves? Bueno, ves cosas tendentes a la pornografía, cosas tendientes a la violencia, cosas tendientes al igualitarismo, porque entonces ahí se confunde la igualdad con el igualitarismo, y son dos cosas distintas también. Y por eso te digo que a lo mejor este tema da para hablar muchos programas. Muchísimo, sí, señor. Porque sobre todo esas minorías, en nombre de la igualdad, promueven el igualitarismo. Son dos cosas distintas. La igualdad es que la ley nos trata a todos por igual. Pero el igualitarismo es que creamos que todos somos iguales, y no todos somos iguales. Ciertamente, tú tienes el mismo deber que yo en cumplir los deberes con el Estado, yo también, pero también el Estado debe cuidar de tus derechos igual que cuidar de los míos. También es verdad, ahí está la igualdad, que nos veamos todos iguales. Pero cuando hablamos del igualitarismo es que creemos que todas las personas somos iguales. Es decir, el igualitarismo que si a mí me gusta una marca de refresco, para no mencionar ninguna marca, a ti también te tiene que gustar, a juro. Así es. Eso no es así, eso no es así, eso no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú en los medios de comunicación, lamentablemente ves cómo se ataca fuerte y de frente a la familia tradicional, entonces obviamente esos colectivos minoritarios se sienten empoderados, se sienten que, bueno, estás viendo que si ellos lo promueven, yo también puedo. En el caso, por ejemplo, hay un programa, unas comiquitas de un canal norteamericano muy famoso que hasta parques tiene, bueno, que en las comiquitas tú las ves y ya son dos niñitas que son pareja. Entonces tú dices, bueno, pero espérate un momento, ¿por qué las comiquitas promueven eso? Bueno, porque hay un igualitarismo. Entonces nos tratan a todos por igual. A tu hijo, que a lo mejor porque tú crees eso, entonces tú te permites que tu hijo vea eso, porque tú eso ves que el mundo, bueno, es normal en el mundo. Pero yo, que no creo en eso, que ni lo promuevo o lo profeso, entonces yo también estoy obligado a ver eso, que mi hijo se contamine con eso. Entonces, ese es el igualitarismo que los medios de comunicación han ido promoviendo, porque ¿qué pasa con el globalismo? Que necesitan que todos estemos en igualdad.
pero no es una igualdad hacia arriba y de promoción hacia arriba, no. Es una igualdad que cada vez promueva más antivalores. Por ejemplo, ahorita es muy normal que tú veas, bueno, no, que yo me voy a fumar un porro, como le llaman. Ah, bueno, perfecto. Y entonces, porque tú tienes derecho a fumarte eso, yo tengo la obligación de tragarme el humo tuyo, que yo no quiero eso. Ah, no, pero entonces, si tú le dices algo a ellos, entonces, no, porque es que yo, bueno, te la tienes que calar porque, ¿sabes? Eso es normal. No, eso no es normal, eso es normal para ti, pero no para mí. Sí, ahí en muchos países avanzaron muchísimo, José, porque sí, por lo menos los que fumaban cigarrillo, habían espacios destinados para que ellos lo hicieran. Correcto. ¿Por qué? Porque tú respetas al otro ciudadano, tú respetas a la otra persona que no comparte o que no tiene el mismo sentir o el mismo gusto Totalmente. de fumar que tú. Y entonces, pero eso todavía no lo estamos viviendo con estos temas, por lo menos temas religiosos, temas de igualdad de género, ¿verdad? Donde se supone que si tú en un canal de niños, porque fíjate que mira el planteamiento que te voy a poner en la mesa. Si el 99.99% de la humanidad de parejas tradicionales, hombre-mujer, son las que tienen hijos, porque entre un hombre y un hombre no pueden tener, y entre una mujer y una mujer no pueden tener, porque se plantea esos tipos de valores en canales para niños. Correcto. Bueno, ¿no? Es ilógico. Por lo que te digo, porque la tendencia del mundo de esta nueva ideología que nace ahora, que la defienden algunos tipos de personas y algunos tipos de dirigentes políticos, que es el globalismo, cree que eso es normal. Entonces promueven lo que te vuelvo y te repito, el igualitarismo. Y aquí hay una cosa. Fíjate, por ejemplo, yo en mi casa, con mi esposa, nosotros decidimos afianzar nuestra familia, los hijos que Dios permita que tengamos. Ahorita tenemos uno. Pero yo no sé si mañana el Señor va a querer que tengamos 2, 3. Eso ya se decidirá Dios. Oye, tu esposa creo que acaba de cerrar la puerta y salió corriendo. Sí, se fue corriendo, me dijo, y se escuchó una palabra que ¡qué loco! Pero nosotros hemos decidido fundamentar nuestra familia en la palabra de Dios. Inclusive el colegio que buscamos para nuestro chamo, para nuestro hijo, es un colegio donde les permiten el estudio de, bueno, tú podías escoger, ¿quieres que tu hijo en clase de religión vea religión católica o religión evangélica? Y que la verdad que cuando uno se va al fondo del asunto, uno dice, pero ¿por qué tienen que hacer la distinción? Los católicos no leen los mismos evangelios que leo yo. Entonces ellos no son evangélicos y yo sí, pero es como la segmentación, me explico. Es como, sí. Bueno, estos que se la tiran de puros, que son los evangélicos, vamos a ponerlos aparte. Y nosotros somos el conglomerado del resto. Y ojo, yo no es que estoy criticando a los católicos, porque yo vengo de ahí. Yo nací, crecí y promoví una fe, bueno, basada en el catolicismo y tal. Tuve la oportunidad de conocer la palabra del Señor, conocer al Señor y creer en los evangelios y creer en el Dios de la Biblia. Y nosotros, como te decía, nosotros en nuestra casa decidimos que nuestra familia, nuestro hogar, esté fundamentado y sirva al Señor. ¿Qué pasa con el resto? Lo que te decía hace un rato. No es desconocimiento de la existencia de Dios, porque todo el mundo conoce la existencia de Dios. El problema, ¿cuál es? Que bueno, yo quiero tener un Dios a mi medida, el traje a mi medida, un Dios que me permita, bueno, Dios, yo soy bueno, como yo no mato, como yo no robo, como yo no insulto, como yo no vejo, como yo no hago algunas cosas, pero bueno, lo que pasa es que a mí me gusta esta cosita, tú tienes que entenderme, Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde vienen las estigmatizaciones y donde viene entonces el punto y aparte que le ponemos a Dios en la familia y que le ponemos a Dios en las escuelas y que le ponemos a Dios en nuestras relaciones. Y ojo con esto, porque muchas personas quizás que nos están viendo estarán preguntándose, bueno, pero entonces tú odias a los gays, odias, porque está esa estigmatización también sobre los cristianos, ¿no? Que supuestamente los cristianos odiamos a los católicos, a los musulmanes, al que es, al que no es, al gay, al trans, a todo el mundo. No, es que si nosotros nos vamos a la palabra, el Señor nos manda a que amemos a todo el mundo. O sea, yo voy a partir por ahí.
Dios nos dice, amen a todo el mundo. Inclusive hay parte de la palabra que dice que de gracia tiene que amen a los que los aman. El reto es que usted ame al que no lo ama. Así es, Es José. decir, Mira, y vamos a dejar para la próxima parte ese tema, ya para la conclusión del programa. Muy Tenemos bien. que ir a una identificación de la emisora y regresamos en pocos minutos con mucho más de Hablemos de Fe por acá por la Luz Radio. Hoy con el doctor José Bucete. Y hemos regresado con mucho más de Hablemos de Fe, ya en la parte final del programa, José. Nuestro invitado José Bucete, el doctor José Bucete desde España, con el tema del día de hoy, la fe en el panorama político mundial. Bueno, José, te quería comentar algo. Tú comentaste algo en la parte anterior que hablaba un poco de las personas que adaptan el Dios a su medida. Y eso yo lo veo desde el punto de vista de las personas que van a una casa de visita y quieren poner las reglas de la casa. Quieren comer a la hora que ellos quieren comer lo que ellos quieren dormir en el cuarto que ellos quieren y al final, ¿verdad?, quieren poner las reglas en la casa ajena. Pues nosotros definitivamente lo que nos dice la palabra de Dios es que Dios fue el creador de este mundo. Él creó este mundo para que nosotros viviéramos, pero sigue siendo su mundo. Nosotros no lo hicimos. O sea, no tenemos el derecho de poner las reglas porque, por supuesto, no lo hicimos. Es distinto a cuando tú compras una casa. Bueno, ese espacio o lo alquilas, ese es tu espacio y tú pones tus reglas. Pero en un mundo donde tú no eres el creador, donde tú no fuiste el constructor, ¿cómo poner las reglas? Más o menos así desde ese punto de vista veo lo que comentaste de la gente que quiere poner el Dios a su medida. Correcto. Sí, y te digo algo, sumándole a lo que tú dices, todo el mundo siempre procura y estamos como en una constante lucha por adquirir más y más derechos. Y con lo que tú dices, ¿dónde quedan los derechos de Dios? Que es como decías tú, que es el dueño de todo esto, donde nosotros tenemos la oportunidad y la gracia divina de vivir. Bueno, malo, poco, mucho, lo que sea. Ese puede ser otro debate, que usted no esté de acuerdo, no le guste las condiciones en las que usted vive, el país donde usted vive. Eso es otra discusión. Pero la verdad verdadera es que Dios le permitió, por gracia, que usted viviera aquí en este mundo por este tiempo, o por el tiempo que Él decida. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nos olvidamos que Dios es el propietario de todo esto, pero además le ponemos condiciones a Dios como propietario de este mundo. Le ponemos condiciones y queremos, como decía, hacer nuestro traje a nuestra medida. Y si Dios no nos da lo que nosotros queremos, entonces es un Dios malo. Si Dios no nos complace en el momento que lo queremos, entonces es un Dios malo. Y a veces queremos también, para poder creer en la omnipotencia, en la omnipresencia, en la sabiduría y en la eternidad de Dios, queremos es que Dios nos responda a todos nuestros por qué. Y sencillamente yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquito, mi papá y mi mamá me regañaban, y cuando mi papá me regañaba, yo le decía, papá, ¿puedo ir para casa de un amiguito? Me decía, no. ¿Por qué? Porque yo digo que no. Y no había explicación. No había ningún tipo de explicación, pero no, porque hoy no vas a hacer, no. ¿Por qué no? Porque yo digo que no. Ahora, muchas veces nosotros queremos que Dios nos dé a nosotros y nos responda todos los porqués. Y sencillamente no vamos a tener todos los porqués porque Dios es soberano para responder algunos porqués, pero otros por qué no. Y si usted no conoce, o mejor dicho, y si usted quiere conocer muchos de los porqués, vaya a la Biblia, ahí están. En la Biblia va a conseguir muchos porqués. Habrán otros que no los va a conseguir, probablemente, porque Dios se los reservó para sí. Es como tú sabes que papá y mamá siempre van a estar ahí para ti, pero tú no sabes todos los secretos de papá y mamá.
Tú no te sabes la clave de la caja fuerte de papá y mamá, ¿verdad? Pero tú sabes que papá y mamá te van a dar todo lo que tú necesitas. Entonces, este es como, digamos que como la conclusión que yo puedo llegar, ¿no? El mundo está como está porque hemos apartado y hemos sacado a Dios del camino. Esto obviamente no obedece a una investigación académica, obviamente, porque la academia se va más hacia la ciencia, ¿no? Pero desde el punto de vista, en lo que estamos viendo hoy en el mundo es un problema espiritual grave, espiritual muy grave. Pareciera que los seres humanos, a pesar de lo que estamos viviendo y la coyuntura, no nos damos cuenta realmente de la necesidad que tenemos cada vez más de Dios. Y hemos decidido tener un Dios a nuestra medida. Y mientras que nosotros queramos tener un Dios a nuestra medida, entonces va a seguir prevaleciendo las ideologías de los colectivos, de las minorías, de esos cambios de valores tradicionales y de esas cosas que muchas veces lo que nos han hecho es traer más problemas que beneficios. Entonces, ojo, esto no se trata de, y vuelvo y repito, no se trata de odiar a nadie, ¿vale? Y lo quiero repetir porque quiero ser muy claro y enfático en esto. Esto no se trata de odiar a nadie. Aquí nosotros no odiamos a ningún ser humano. Lo que es que no compartimos muchos de los valores que ellos profesan, pero eso no nos hace ni más ni menos que ellos. Pero además, quisiéramos que ellos tuvieran la oportunidad de conocer lo que conocemos nosotros y que ellos puedan evaluar por ellos mismos si el Dios de la Biblia tiene razón o no tiene razón según lo que dice en su palabra. Así es, José. Bueno, con esta conclusión, el día de hoy, me parece que yo quiero añadir algo a eso que dijiste, José. Y es que nosotros venimos a este mundo con una oportunidad de hacer lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas o no. Correcto. Porque tenemos un mundo o una vida eterna después de esta. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Correcto. Y es lo que nosotros creemos en este. Así que en este mundo no pierdas el tiempo en vanidades o en lo que políticamente es la tendencia o es lo que el mundo te está empujando a seguir. Correcto. Porque no vale la pena. Lo vas a disfrutar aquí a lo mejor. Vas a cumplir tus deseos o tus propios gustos. Pero ¿qué pasará en la vida eterna? ¿Dónde estarás? Te pongo ese punto ahí para que reflexiones. Muchos políticos, muchos países con lineamientos distintos, pero al final hay un solo Dios y una sola palabra de Dios que es la que nos lleva a que podamos llevar una vida conforme a la voluntad de Él y un final eterno para bien o para mal, porque así tú no sigas la palabra de Dios o no sigas el propósito que Dios quiere en tu vida, igual tendrás una vida eterna. Pero en otras condiciones, no sabemos todavía. O Él dio algo. Sí, tú decides. O Él dio algunas señales de lo que va a pasar con los que sí vivieron una vida conforme a su voluntad y a los que no. Así que, bueno, este tema es súper interesante. No podemos dejar de darte las gracias, José, por estar hoy aquí con nosotros en Hablemos de Fe. Sé que la diferencia de horario entre Venezuela y España es bastante, pero para mí ha sido un grato, aparte de ser tu amigo, hermano, que nos conocemos personalmente, es un placer volverte a ver, tenerte aquí en el programa y conversar contigo, que sé que este va a ser el primero de muchos porque hay muchísimo que hablar y muchísimo que decir, y sé que cuando tú hablas, el Señor te llena de sabiduría para darle a aquellos hermanos que nos están escuchando o a los que todavía no conocen o tienen una relación con Jesucristo, darles un camino o una guía, José. Muchísimas gracias. Gracias, Iván. Gracias por la invitación y como tú muy bien lo dijiste, espero que sea la primera de muchas y que sepas que, bueno, siempre para hablar de estos temas y sobre todo de los temas de nuestro amado Señor, siempre estoy a plena y absoluta disposición. Gracias, José. Bueno, esto ha sido un programa más de Hablemos de Fe por acá, por La Luz Radio. Esperemos nos sigan en el próximo programa. Lo vamos a estar transmitiendo por YouTube este programa, así que no se lo pierdan. Se despide su servidor Iván Landaeta, el director ejecutivo de nuestra emisora, Jesús de Nazaret. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego.